Ujú. Hola aventureros, Sean bienvenidos, a este su canal Michi, Moto viajera. Viajera. Para llegar al municipio de Motavita, seguimos la ruta desde el terminal de transporte de Tunja, Juana de Gallo. Es un recorrido de alrededor de 20 minutos. Debemos pasar por algunas calles para finalmente llegar a la avenida principal que atraviesa la ciudad. Pasamos por la glorieta del Monumento a la Raza y continuamos por la vía hacia Bucaramanga. Conducimos derecho hasta esa intersección entre Motavita y la vía hacia Bucaramanga. Tenemos que fijarnos muy bien en el letrero que indica la dirección hacia el municipio. En este caso, iríamos a mano izquierda. De este punto en adelante, continuamos por la vía señalada. Pasados unos cortos minutos nos encontramos con esta y tomamos rumbo hacia la izquierda y llegamos a nuestro destino. El día de hoy nos encontramos en Motavita. Este es un muy bello municipio que es de parte de la zona centro del departamento del Boyacá y además pues se encuentra ubicado a más o menos 7 kilómetros de la ciudad capital, Tunja. El nombre Motavita tiene dos significados. Según la lengua muisca, una traducción podría ser baño de la labranza de la cumbre, o también puede llegar a significar terminación de la oscuridad. Según crónicas de la época, el saque de Unza, quemó en Chatocha, solía realizar visitas a este municipio. En este peregrinaje, que podía durar alrededor de 15 días según diversas fuentes, los pobladores ponían mantas de diversos colores en el piso y construían bohíos o chozas en las que recibían a los acompañantes del saque. La población española fue fundada en el año 1586 y para el año 1776 fue construida la parroquia Santa Cruz de Motavita. Cabe resaltar que el casco urbano del municipio está construido sobre una meseta rodeado de montañas y laderas.
La principal actividad económica de los motavicenses es la agricultura, siendo la papa el cultivo más implementado, aunque también se produce maíz, cebada, trigo y arveja. Otras labores son la ganadera para producir leche y la minera para extraer carbón. Dentro de la gastronomía destacada local encontramos el cordero sudado o al horno, la pepitoria, la torta de sesos, el cuchuco de maíz o de cebada y las típicas bebidas como la chicha o el guarapo. También encontramos festividades en el mes de febrero en las que se lleva a cabo las tradicionales fiestas en honor a Nuestra Señora de las Aguas, patrona del municipio, y la celebración del Día del Campesino. A partir de este momento conoceremos otra parte importante de la historia de Motavita. Iremos a un lugar que era sagrado para nuestros antepasados indígenas que habitaron la zona. Bueno, aquí hacemos una pausa para contarles que en la búsqueda de este lugar espiritual que les mencionamos, pues nos perdimos. Llegamos a una ruta que no era la que nos llevaba a este destino y pues al final una señora que estaba por ahí en una finquita y nos vio pasar, nos dio las indicaciones por dónde era pues este lugar que estábamos buscando, y además de eso Miguel hizo 3 amigos nuevos. Bueno, pues acabamos de llegar aquí a la Cascada del Infiernito, un lugar que no pensábamos conocer el día de hoy porque pues no habían como muchas indicaciones del lugar, pero definitivamente una experiencia maravillosa, nos encantó porque fue como de improviso. Es un lugar muy bonito, es una cascada pequeña, queda más o menos a 5 minutos de la carretera principal que va hacia Motavita. Entonces vengan, conozcan, esto es en Boyacá, es muy cerca a Tunja. Si están de paso pueden venir en bicicleta, a pie, es como un sendero ecológico, entonces es recomendado.
Acá, bueno, pues hasta cierto punto pueden venir en su vehículo particular, sea moto o carro, o incluso bicicleta, pero de un punto en adelante ya tienen que caminar porque pues no está como adaptado para los vehículos, pero sí, muy recomendado, muy bonito, es muy tranquilo, muy lindo. Por acá pues también habían hecho como una fogata, por acá quedan como los restos de una fogata, entonces pues recomendado que vengan y conozcan un poco más acerca de Boyacá. Bueno, ahora los saludamos desde una de las piedras más importantes pues, de la zona. Estamos cerca a Motavita, a unos 2 minutos de Motavita en vehículo. Estamos en una zona ancestral. Esta piedra significa eh, la tradición o bueno, la cultura indígena que habitó esta parte de Colombia. Esta piedra es una piedra sagrada. Bueno, esto como que esta piedra hace parte como del patrimonio que tiene Motavita, ¿no? Es decir, es una piedra ancestral, es una piedra que representa la cultura e historia de nuestros ancestros indígenas. Y no solamente eso, sino que como ustedes pueden ver en el centro se encuentra un hueco, por decirlo así, un orificio. Este orificio es especial. ¿Por qué? Pues porque este orificio significa que aquí el indígena, nuestra cultura indígena muisca, talló un pie. Entonces digamos, este huequito, como ven ahí, se llama la pata del indígena. Pero resulta que con la llegada de los españoles y todo el tema de la conquista, pues todos estos lugares que se consideraban sagrados pasaron de ser sagrados a satanizados. Entonces la comunidad actualmente la conoce como la pata del buey del diablo, que realmente está muy mal llamado, ya que esto representa la cultura de la que de la que venimos la mayoría de personas, ¿no? Entonces, bueno, un dato como interesante acerca de este lugar es que todas estas piedras se conectan, es decir, hay alrededor de 180 piedras que van desde por acá a la parte más baja del río y de la cascada y conectan a la parte superior de Motavita con un lugar que se llama Las Mollas de Farfacá. Entonces este era como un camino ancestral, un camino como espiritual que tenían los indígenas para conectarse con la energía, conectarse, renovar sus mentes, tranquilizar sus espíritus con la llegada de los españoles. Bueno, acá este es un lugar muy hermoso. Este es un lugar, pues como les contamos, es un lugar que era sagrado para nuestros antepasados y acá fue como el último resguardo, o el último lugar donde estuvieron los indígenas pues cuando llegaron los españoles. Se refugiaron acá para tratar de calmarse después de ver todo lo que estaba pasando. Y pues bueno, como pueden ver, lamentablemente actualmente está como en un estado de abandono, está descuidado, está abandonado. Se ve que, digamos, la comunidad y las autoridades locales no han como puesto mano firme a lograr arreglar esta zona, mejorarla, embellecerla, porque realmente así es como se pierde el patrimonio, así es como se pierde la cultura, la historia. Entonces, bueno, no sé, quizás es un poco No, premeditado, no, pero es necesario porque pues para nosotros fue un poco difícil encontrarla, sí. pero solo la pudimos encontrar con videos anteriores que encontramos, muy viejos. Desde ese último video que vimos han pasado más o menos unos Como 6 años más o menos, y pues esta zona está pues bastante, digamos así, descuidada. Entonces, ya que es un patrimonio, o bueno, es parte de la historia como tal, debería estar pues en mejores condiciones. Sí, eso es cierto y pues también cabe resaltar que pues también acá se han planteado muchísimos proyectos que pues sirvan para el turismo, sirvan para dar a conocer la cultura indígena, pero no han sucedido porque, bueno, simplemente estos proyectos se abandonan, se dejan después de que no hay interés, no hay como una respuesta positiva de la comunidad. Entonces, bueno, esperemos que con el tiempo pues esto pueda mejorar y logren ver la belleza que en realidad tenemos acá en municipios tan bonitos, pequeños y cercanos. Algo también a resaltar es que todas las piedras que encuentren, digamos, tienen esta marca, por lo menos acá en Motavita, que dice FRB 2, ¿sí? Entonces, FR significa Farfacá. B es como la zona en la que se encuentra la piedra y 2 es el número de la piedra. Y hasta arriba, hasta la última piedra que encontramos, hay alrededor de 180, entonces muy invitadísimos a que vengan.
Entonces, en este momento nos encontramos en el Costillar del Diablo, ¿sí? Esta es una piedra gigantesca que se encuentra justamente al lado de la cascada El Infiernito. Recordemos que, bueno, todos estos lugares que fueron sagrados por los indígenas, al ser satanizados por los conquistadores españoles, cambiaron sus nombres. Es decir, que este no se llama el Costillar del Diablo, sino el Costillar del Indígena, y la cascada tiene otro nombre, pero pues no tenemos como esta información acerca de cómo se llamaba antiguamente. Cabe resaltar que para los indígenas muiscas los yacimientos de agua eran sagrados. Para ellos significaba los vientres de la madre tierra, de los cuales nacíamos todos. Como tal eran sitios sagrados para ellos en los cuales hacían sus rituales, y era muy ligado pues el agua, la vida, con el sentido espiritual que ellos le daban a toda la naturaleza, a todas sus creencias. Entonces era un lugar muy importante para ellos. Bueno, acá una parte muy importante que nos gustaría mencionar, que es necesario tener en cuenta, es que estos lugares eran lugares de culto, eran lugares sagrados. Entonces, para la época de la conquista española, toda esta zona que va desde acá, desde la cascada del Infiernito hasta más abajo de la Pata del Diablo o la Pata del Indígena, fue como el último resguardo en el que estuvieron los indígenas para retomar energías después de que, digamos, toda la cultura española llegó como a arrasar, ¿no? O sea, porque realmente eso fue lo que sucedió. La cultura española llegó, arrasó con toda el arte y cultura indígena, y pues dejaron fue como vestigios en los que el arte se fue perdiendo. También es como, bueno, acá en esta zona se pueden encontrar diferentes piedras que tienen tallajes o tienen alguna particularidad especial para la historia indígena en sí de este lugar. Lamentablemente pues encontramos algunas de ellas, no todas. Nos faltó encontrar la silla del diablo, que en realidad no se llama así, sino que es la silla del cacique Motavita, pero las demás piedras las encontramos, y bueno, estas se pondrán en el video a medida de que se vaya como avanzando. Bueno, nos costó muchísimo encontrarlo, pero pues sí, casi que no, pero pues la satisfacción es enorme porque en estas piedras encontramos pictogramas que hicieron nuestros antepasados indígenas. Entonces, si quieren, bueno, vámonos a acercar aquí a una que tiene bastantes pictogramas. Es bastante interesante ver este tipo de pinturas acá en Boyacá. O sea, bueno, por lo menos hablando por nosotros, porque no hemos como explorado muchos rincones ocultos y secretos de Boyacá. Pero bueno, acá tenemos las primeras. Bueno, por ejemplo. Bueno, acá se ve muy poco, pero se alcanza a ver. Esas líneas rojas son los pictogramas como tal, hechos por, pues, anteriormente por las comunidades indígenas muiscas, principalmente. Acá se puede ver más. Esas cositas, esas lineecitas son pictogramas que aún quedan presentes, son naturales, no se les ha hecho nada. Entonces es gratificante poderlas ver en ese estado. De pronto más adelante, con el pasar de los años, se borran, pero el recuerdo queda. O quizás no se borren. Tengamos un poco de esperanza. Aquí podemos ver otras. Casi, pues no podemos decir que toda la piedra tenga las marcas, pero sí gran parte.
Bueno, aventureros, esperamos que hayan disfrutado de este hermoso recorrido, que hayan vislumbrado la magnífica historia que hay detrás de este pequeño pero muy hermoso municipio que se llama Motavita. Esperamos que al igual que nosotros hayan aprendido, hayan conocido algo nuevo. Suscríbanse a la página, denle like al video, compártanlo. Si desean saber algo, déjenlo en los comentarios, que conozcamos algún otro lugar, también en los comentarios. Estaremos conociendo y dándoles a ustedes nuevas vistas de nuevos destinos de acá de Boyacá principalmente. Entonces, nada, gracias por quedarse hasta el final. Muchas felicidades y nos vemos en un video próximo.